Bien. ¿Ustedes no fueron ayer a la cosa de esta práctica, sí? ¿Estuvo bueno? ¿No? ¿Alguien fue? ¿Estuvo bueno? ¿Sirve? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy es quizás uno de los temas más polémicos de la cursada o de la rotación de gastroenterología, porque como toda patología que tiene un manejo multidisciplinario, eh, se suscitan un montón de dudas siempre que estamos tratando a un paciente con pancreatitis aguda. Eh, Creo que hay más controversias que certezas, ¿sí? Eh, Tanto los que están acá como los de su casa, ¿cuáles les parece que son las controversias principales en el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda? Vamos a... Toma, este lo van a ir usando, lo prenden y lo apagan, está prendido. Por ejemplo, saber si un paciente tiene que quedarse internado o tener un manejo ambulatorio, por ejemplo, podría ser una. Muy bien, tratar de establecer la severidad de la pancreatitis aguda y el pronóstico para manejarlo. ¿Qué más se les ocurre? Supongo que el Está tratamiento también. bien, la idea es como pensar y suponer, así que vamos bien. Vos planteás tratamiento, sí. La pancreatitis aguda tiene básicamente dos tratamientos. Un tratamiento que es sostén vital, como cualquier paciente con una enfermedad crítica. O sea, lo que se suele tratar es lo que nosotros llamamos la respuesta inflamatoria sistémica y la falla multiorgánica. Y un tratamiento quirúrgico, y justamente el inicio del tratamiento quirúrgico es altamente polémico. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar, si puedo. ¿Cómo harían para pasar esto? Ahí está. ¿Cuál? Ahí. Este. Ahí está. Bueno, entonces, como mencionamos antes, los temas conflictivos en el manejo de la pancreatitis aguda son todos. Por ejemplo, definir qué es pancreatitis aguda, qué paciente tiene pancreatitis aguda. Es lo mismo hiperamelasemia, por ejemplo, que pancreatitis aguda. ¿Cuál es la causa? Hay algunas causas que uno puede tomar alguna actitud, aunque cada vez se hace menos, por ejemplo, con los pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar. Es importante saber si el paciente tiene una pancreatitis tóxica o, por ejemplo, por una obstrucción de la vía biliar por un lito. Los términos. En la pancreatitis aguda se liberan enzimas que son altamente líticas en un espacio que no tiene límites anatómicos concretos, y eso va formando diferentes situaciones anatómicas que uno tiene que saber definir porque cada una tiene una forma de manejarse, ¿sí? La gravedad, como decía antes el compañero, la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda no se hace el diagnóstico de pancreatitis aguda, se le dice al paciente que tiene una gastroenteritis, por ejemplo, y lo pasa en su casa. Entonces, ¿cómo saber qué pacientes requieren del control y del tratamiento ambulatorio y quiénes en internación? El gran tema... El gran tema es el inicio de tratamientos invasivos. Sabemos que en esta patología, donde es tan caótica la situación local, cualquier medida invasiva puede, lejos de mejorar, empeorar, ¿sí? Esto ha cambiado en los últimos años porque sabiendo que cuanto más se invade, más se puede dañar, actualmente, como en tantas otras entidades, la pancreatitis aguda se trata por vía percutánea en muchos casos, ¿sí? Cuando yo tenía la edad de ustedes, el único tratamiento posible era la cirugía, ¿sí? Había que abrir al paciente, llegar al retroperitoneo
y todo lo que estaba necrótico sacarlo. Se llamaba necrosectomía pancreática. Obviamente, todo ese acto genera una inflamación en sí misma que es bastante deleterio. Entonces uno no sabía si era mejor dejar morir al paciente como estaba o someterlo a la necrosectomía pancreática. Cuando uno decidía someter al paciente a esta cirugía, que era una cirugía a cielo abierto, cada 48 horas tenía que ingresarlo al quirófano para remover lo nuevo necrótico. O sea que era una decisión muy difícil. Posteriormente se empezó a hacer lo mismo, pero por la laparoscopía, y eso solo ya cambió absolutamente la mortalidad, y en la actualidad la mayoría de los pacientes que requiere tratamiento se hace por cirugía percutánea, es decir, ni siquiera se accede a la cavidad o al retroperitoneo y se hace punción guiada por algún método diagnóstico, es decir, cada vez menos invasividad, y eso ha ido mejorando el pronóstico de los pacientes graves que requieren tratamientos invasivos. Por último, el seguimiento. La pancreatitis aguda tiene complicaciones que son mediatas y tardías algunas, ¿sí? Piensen que ahora vamos a ver, cuando hablemos de las definiciones en pancreatitis, hay situaciones que uno las puede definir solo después de 4 a 6 semanas de empezada la pancreatitis. Entonces, cuando un paciente tiene una pancreatitis aguda severa, es un proceso de muchísimo tiempo. Inicialmente es como si fuera un paciente séptico, es un paciente que está con soportes vitales de todo tipo, y tardíamente son pacientes que ya pueden tener complicaciones más bien mecánicas por masas o colecciones que se forman, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente con una pancreatitis aguda grave, sé que va a ser un paciente que va a estar en contacto conmigo meses, que va a tener una mortalidad alta y que aún en el mejor de los casos va a haber que hacer muchas cosas que son todas las que vamos a ver a lo largo de la charla. Entonces, en cada uno de los puntos estos va a haber controversia. ¿Qué hice antes? Enter, ¿no va? ¿Cómo? Sí, pero no hay flechita. ¿Qué tal, Pablo? Bien. ¿Esto? No. Estoy luchando. Sí. ¿Qué es lo que quieres? Pasar la diapositiva, algo tan simple como eso. ¿Pero no puedes tocar con esto? Sí, sí, podría tocar con esto, pero no. A ver, decime qué. Esto acá, ahí. ¿Este? Sí. Y en el medio. Bien. A ver si ahora funciona. Ahí funciona. Ahí está, listo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, Pablo. Sí, sí, con la ayuda de los jóvenes. Bueno, entonces, lo primero que decíamos como controversial es el diagnóstico. Fíjense todas las situaciones clínicas donde puede haber hiperamilasemia, con lo cual hiperamilasemia no es sinónimo de pancreatitis. Fíjense que la amilasa nosotros la vamos a encontrar principalmente como secreción pancreática o secreción de las glándulas salivares, ¿sí? Entonces, todas las patologías de las glándulas salivares pueden traer hiperamilasemia. De todas maneras, eso no es un gran problema porque obviamente el cuadro clínico va a ser diferente, pero sí un paciente con patología intestinal, con perforación intestinal o con una úlcera gástrica o más que gástrica duodenal perforada puede tener hiperamilasemia. Entonces, siempre consideren que la única causa no necesariamente es pancreatitis. Y estas son las causas que nosotros tenemos que pensar en pancreatitis aguda. La gran mayoría de los pacientes, ahora van a ver el porcentaje, van a tener o una causa mecánica. Mecánico es normalmente algo que transitoriamente o definitivamente obstruye la vía pancreática, aumenta la presión en el wirsum y en los ductos pancreáticos, y solo por ese aumento de presión hay lesión de las células acinares peripancreáticas y se empieza
a eliminar fuera de las células y a la grasa peripancreática las enzimas pancreáticas, que son las que empiezan todo el proceso de pancreatitis aguda. Lo más común es la presencia de litos o barro biliar. Pero siempre hay que pensar en todas estas causas, alguna de ellas, sobre todo en pacientes que tienen pancreatitis a repetición, ¿sí? La segunda causa más frecuente son las tóxicas, en general el etilismo, ¿sí? Las otras causas son anecdóticas. En tercer lugar, tanto las dislipemias que tienen hipertrigliceridemia severa como la hipercalcemia pueden producir pancreatitis. Lo mismo que todas las drogas que están ahí, ya en mucha menor medida. Yo les diría que a lo largo de su vida médica, depende un poco de a qué se dediquen, pero van a haber pacientes con pancreatitis de causa mecánica, de causa tóxica, de causa metabólica y por drogas. Nosotros teníamos acá una paciente que era la mamá de un médico que cada vez que le daban antiacidas tenía pancreatitis. El tema es que nos dimos cuenta como la tercera pancreatitis. Era una cosa idiosincrática, pero existe. Después hay un montón de causas menos frecuentes. La que tienen que considerar, dependiendo a qué se dediquen, es la traumática, ¿sí? Muchas veces en pacientes con politraumatismo, aún cerrado, puede haber trauma pancreático y pancreatitis aguda. Todo esto ya está subido a la página, al portal, o sea que no quiera anotar, no anote, y tienen todo el texto allá, ¿sí? Bueno, obviamente la etiología va a depender de un montón de cuestiones. Básicamente hay sociedades que son más alcohólicas que otras, ¿sí? En las sociedades que son muy alcohólicas, qué sé yo, Europa del Este, es más frecuente la causa alcohólica. Y en las sociedades que son menos alcohólicas es más frecuente la causa biliar. Pero fíjense cómo entre las dos se llevan casi o más de 2/3 del total de causas. En Argentina, o por lo menos en el medio que yo veo, que es acá y en mi consultorio, en general es biliar, ¿sí? Pero, digamos, nunca tienen que olvidarse del alcoholismo, tanto como causa de hepatitis como de pancreatitis, porque es una enfermedad social ampliamente difundida. Un poquito más del 10% es explicado por todo el resto de causas que vimos antes. Y una de cada 5 pancreatitis no queda clara la causa. Como dije antes, la causa es importante en algunos casos, por ejemplo, en todos los que tienen que ver con obstrucción de la vía biliar, para hacer algún planteo sobre desobstrucción aguda de la vía biliar. Hace unos cuantos años se pensaba que dentro de las 48 horas de iniciada una pancreatitis aguda, si uno establecía que la etiología era biliar, uno podía hacer una colangiografía retrógrada, papilotomía endoscópica y liberar la vía biliar. Desde la lógica era genial y había muchos artículos que lo avalaban, pero posteriormente se vio que eso era deleterio y que en muchos casos empeoraba la pancreatitis. Con lo cual, actualmente no es una norma, aunque veamos que hay litos en la vía biliar, en agudo, hacer la colangiografía retrógrada y la papilotomía endoscópica, ¿sí? Bueno, esto es nada más para mostrar la causa biliar, que es muy simple. O sea, las enzimas pancreáticas son terriblemente líticas y tiene que estar todo perfecto para que no se arme un desastre. Si una pequeña piedra, en general son microlitos, ¿sí?, impacta, por ejemplo, en la ampolla de váter, solamente la presión que se genere, aunque sea por segundos, porque la mayoría de las veces los litos impactan, pero pasan, ¿sí? Y después pasan al duodeno. Pero ese pequeño periodo que estuvo aumentada la presión en la vía pancreática ya alcanza para producir la pancreatitis. La etiología biliar no fue un concepto que siempre se aceptó. Normalmente se pensaba que la mayoría de las pancreatitis eran por etilismo, ¿sí?
y se presumía la etiología biliar, pero como es muy prevalente la patología de litiasis biliar, no se sabía si era causa o era un acompañante, hasta que un grupo de residentes de clínica médica sanjuaninos, ¿sí?, hicieron unos filtros gigantes donde ponían toda la materia fecal de los pacientes con pancreatitis y lo manguereaban y veían si quedaban piedritas. Y en los pacientes que tenían pancreatitis aguda, muy significativamente encontraban microlitos, ¿sí? Eso dio lugar a una publicación en New England Journal of Medicine y un poquito la certificación de que la litiasis vesicular era quizás la causa más frecuente. O sea, ese tipo de trabajos científicos podemos hacer acá, manejarnos con la mierda, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces no todo, aún hoy, que realmente para hacer un trabajo científico que tenga validez, hay que hacer cosas muy moleculares y poner mucha plata. A veces una buena idea puede arrojar conocimiento sobre un tema. Bueno, esto es nada más lo que hablábamos antes. El páncreas está inmerso en grasa retroperitoneal sin ningún límite anatómico claro. Y cuando las enzimas se empiezan a extravasar, empiezan a generar necrosis. Esa necrosis genera sustancias que son osmóticamente activas, con lo cual además se empieza a formar gran cantidad de edema y va disecando para todos los lugares donde haya grasa. Por eso, uno de los signos semiológicos frecuentes en un 25 o 30% de los pacientes con pancreatitis es puniopercusión lumbar positiva, ¿sí? Bueno, quizás lo más importante de la charla, como en tantos temas críticos, por ejemplo, cuando hablamos de sepsis u otros temas, el mayor problema es que cada grupo denomina diferente a las cosas y por lo tanto no se pueden hacer grandes trabajos multicéntricos para tener conocimiento. En el caso de la pancreatitis, se fueron haciendo reuniones, esta es la última, ¿sí? Este es el último consenso internacional donde cada cosa tiene un nombre concreto para que todos hablemos de lo mismo, para que todos entendamos la severidad de cada paciente igual y para que podamos hacer protocolos de investigación, ¿sí? Entonces, esto es a modo ilustrativo, son las 6 definiciones que ustedes van a tener que conocer, que después hablamos de cada una, ¿sí? Ni lo lean ahora. ¿Cuál es la definición de pancreatitis edematosa, pancreatitis necrotizante, colección líquida peripancreática, pseudoquiste, colección necrótica aguda, y hay una que se llama necrosis con pared, más o menos pared. Así es, el nombre es medio raro, pero es así. Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, un paciente con pancreatitis aguda tiene que tener 2 de los 3 criterios para decir que tiene pancreatitis aguda. Uno es el criterio clínico, el dolor abdominal característico, que es dolor epigástrico, persistente, no cólico, con irradiación posterior, que tenga aumento plasmático de las enzimas pancreáticas, lipasa y amilasa, y o que en algún método complementario, tomografía, resonancia o ecografía, se vean alteraciones compatibles con pancreatitis, tan leves como simplemente edema pancreático, ¿sí? Entonces, si un paciente tiene 2 de estos 3 criterios, ya decimos que tiene pancreatitis. Es fácil entender por qué 2 de 3. Pacientes con dolor abdominal, epigástrico, persistente pueden tener cualquier cosa, ¿sí? Si es eso solo. Por eso les decía que es peligroso, porque a veces un paciente con una úlcera duodenal perforada tranquilamente puede tener hiperamilasemia. Pero en general, si somos estrictos con estos 3 criterios, el diagnóstico lo vamos a hacer. Como vamos a hablar después, la tomografía rara vez se pide precozmente porque puede llevar a confusión, sobre todo en cuanto a la presencia o no de necrosis pancreática. Entonces, en general, no es una indicación absoluta
hacer una tomografía en todos los pacientes que yo creo que tienen pancreatitis, por lo menos en los primeros días. A lo sumo puedo hacer los análisis de sangre, tener la clínica y puedo hacer una ecografía, pero más que para hacer el diagnóstico de pancreatitis, para hacer el diagnóstico de alguna complicación mecánica, ¿sí? Si el paciente tiene gran dilatación de la vía biliar o lo que sea. Pero en general el diagnóstico de pancreatitis lo hacemos con la clínica y las enzimas pancreáticas aumentadas. ¿Está? Bueno, la forma más leve de pancreatitis es la primera definición que nosotros tenemos del consenso, que es la pancreatitis aguda intersticial edematosa. Es, en general, en tomografía se ve el páncreas aumentado de tamaño, ese aumento de tamaño es por edema. Si yo le pongo contraste, va a realzar en forma homogénea, no va a haber zonas donde no tome el contraste y en general voy a ver poca inflamación de la grasa peripancreática, ¿sí? Esto es, la mayoría de las pancreatitis son así, son pancreatitis leves. Como les dije antes, muchísimas veces ni siquiera se diagnostican, ¿sí? Porque el paciente no se juzga que tiene pancreatitis, no se le pide laboratorio, se lo manda a la casa, se le dice, tenés una gastroenteritis, ¿está? Esto es una tomografía, acá se ve que el páncreas está realmente aumentado de tamaño, ¿sí? Se ve como ligeramente heterogéneo en algunas áreas, pero la grasa peripancreática no se ve muy afectada, no se ven colecciones, etc. En contraposición a esta forma, la otra gran definición es la de pancreatitis aguda necrotizante, que son pacientes donde se puede observar necrosis pancreática y peripancreática. La forma de estimarlo es contrastando el páncreas. Como las tomografías actualmente helicoidales tardan tan poco en cortar una parte del cuerpo, microsegundos, uno puede inyectar contraste en ese momento y hacer lo que se llama una pancreatografía dinámica, o sea, hacer cortes de todo el páncreas en el momento exacto en que estamos en la fase arterial y capilar del contraste. Si yo tengo áreas de necrosis, yo voy a tener sin contraste, veo todo, y cuando pongo el contraste va a haber áreas que no se van a contrastar. Entonces, así es como diagnostico necrosis pancreática, con la tomografía. Como les dije antes, en general, en los primeros 5 días, aunque un paciente vaya a tener una pancreatitis necrotizante, puede no ser tan clara la respuesta a la administración de contraste, ¿sí? Entonces, para diagnosticar esta complicación, se prefiere hacer la tomografía, no precoz, como decir, bueno, me parece que tiene pancreatitis, hagamos una tomografía, sino hacerla después del 4º o 5º día, ¿sí? Y entonces así definimos si es un paciente con pancreatitis intersticial y por lo tanto un pronóstico mucho más favorable o pancreatitis necrotizante, ¿sí? ¿Hasta acá estamos, chicos? Es difícil, o sea, es más fácil que haya gente que no haya, porque antes estaban todos en la casa, pero también lo mixto a uno a veces lo confunde un poco y lo que les digo es que cualquier duda, párenme y pregúntenme, como siempre, ¿sí? Ustedes saben que a nosotros las clases, cada vez nos gusta menos darlas, pero bueno, estamos en un momento que por lo menos tengo un auditorio, les hablo tipo clase, ¿no? Y si estuvieran todos acá, hubiéramos hecho 0 clase y hubieran sido preguntas y respuestas y hubiéramos ido escribiendo en el pizarrón, ¿entienden? Pero por favor, a los que están acá o a los que están en domicilio, interrúmpanme las veces que quieran, ¿sí? Bueno, acá no está tan buena la foto, pero se ve que todo esto es diferente que esto, ¿ven? Esto está más blanco que todo esto. Este es todo un área que no contrasta, ¿sí? Cuando yo le inyecto el contraste. Acá es mucho más claro. Ven que yo le pongo contraste, sé que le pongo contraste porque ya
está en una fase parenquimatosa del riñón, ven que se marca muy claramente la corteza, pero veo que solamente contrasta este pedacito y esto, y que todo esto no contrasta, ¿lo ven? Entonces digo que en este caso parece haber 50% de necrosis. El número mágico en pancreatitis es 30%, ¿sí? Se considera que una pancreatitis es grave y que uno tiene que tomar muchas medidas cuando hay más de 30% de necrosis estimada en la tomografía. ¿Mm? Bueno, otra definición es la de colecciones líquidas agudas peripancreáticas. Estas son colecciones precoces, es líquido libre, líquido que se forma, como dijimos antes, por la inflamación y por la necrosis de la grasa peripancreática, que a su vez funciona como un agente osmótico y atrae líquido. Entonces son colecciones que no están bien definidas, ¿sí? No hay necrosis, es solo líquido, son colecciones homogéneas, ¿sí? De todas maneras, van a ver que ya la presencia de colecciones peripancreáticas hablan de mayor extensión de la enfermedad y le ponen peor pronóstico. ¿Mm? Acá se ve claramente, ven todo esto más negrito, esto es todo lo que se llama una colección líquida peripancreática. Acá también, ya acá está rodeando la fascia perirrenal y la grasa perirrenal, líquido. Estos son colecciones líquidas. Por más que no sea definido como pancreatitis, ¿obedece a las mismas causas estas colecciones? Sí, no, como pancreatitis necrotizante. O sea, las colecciones líquidas peripancreáticas es una complicación de las pancreatitis, Ah, ok, ¿sí? ok. Pero lo que pasa es que no es que se ve gran necrosis peripancreática, se ve solo acumulación de líquido homogéneo y es por lo mismo. Son enzimas que van produciendo inflamación, hay un poquito de necrosis, pero estamos hablando de necrosis de la grasa peripancreática, no del parénquima pancreático, y se forman las colecciones. Muy bien. No. Ahora vamos a ver, muy bien la pregunta. Preguntalo de nuevo. ¿Tienen peor pronóstico estas colecciones que la pancreatitis necrotizante? Era la pregunta. No tienen peor pronóstico. Vamos a ver que para hacer una escala de pronóstico por tomografía, vamos a tomar en cuenta las dos cosas, necrosis y presencia de colecciones. O sea, cada una tiene su puntaje, pero no hay nada peor que la necrosis pancreática, ¿sí? Más de 30% de necrosis pancreática es una pancreatitis grave y eso es de mal pronóstico. Ahora, vos tenés dos colecciones líquidas peripancreáticas, es peor que no tener nada, pero no es tan grave, ¿está? Acá es nada más como resolvieron. Bueno, a veces, en los casos de pancreatitis necrotizantes, también va a haber colección de un material menos denso, pero que no va a ser un material homogéneo y de densidad líquida como el que vimos. Va a ser líquido, pero va a ser más heterogéneo, más denso que el agua, y van a ser colecciones necróticas, ¿sí? Esto se suele asociar a la pancreatitis necrotizante, pero se puede ver tanto adentro del páncreas como peripancreático. Entonces ya tenemos dos tipos de colecciones. Las colecciones líquidas, que vieron que eran totalmente homogéneas y bien tipo agua, y las colecciones de necrosis, que van a ser más heterogéneas y más densas. Ustedes saben que con tomografía uno puede medir fácilmente la densidad. La densidad se mide en unas unidades que se llaman unidades Hounsfield. El agua tiene una densidad, el pus tiene una densidad, la sangre tiene una densidad. Entonces, yo con la tomografía no solo digo lo que veo, sino que puedo medir características del tejido. ¿Está? Acá se ven las colecciones, ven que lo otro se acuerdan, que era líquido bien negrito. Acá se ve que es mucho más anfractuoso, más heterogéneo, pero todo esto, todo es una colección necrótica aguda. Tiene todo el páncreas necrosado. Este pobre no debe haber sobrevivido, me imagino. Bueno, hay definiciones que requieren la estabilización del cuadro
y que haya como una respuesta inflamatoria del cuerpo. Esa colección líquida peripancreática puede o resolverse o que se forme toda una inflamación alrededor de la colección que genere una pseudopared. ¿Por qué se habla de pseudopared y no de pared? Porque no van a tener epitelio. O sea, yo tengo el líquido, se genera inflamación alrededor del líquido y se va formando como un área de fibrosis que actúa como pared, pero no cumple el criterio clínico de pared o histológico porque no va a tener epitelio, ¿sí? Va a ser solo tejido inflamatorio. Eso es lo que se llama pseudoquiste. Y solamente se puede hablar de pseudoquiste después de las 4 semanas de empezada la pancreatitis. Es el tiempo que tarda el cuerpo en circunscribir esa colección y generar la reacción inflamatoria con la pseudopared, ¿sí? Acá se ve claramente un pseudoquiste, hay mucha luz. Vamos a ver si sacamos un poco. Ven que ahí se ve la pseudopared, ven que hay 2 densidades, se ve claramente que hay una pared, pero si yo lo miro en el microscopio, no va a tener epitelio, subepitelio, va a ser solo material inflamatorio. Eso es un pseudoquiste. Estos son 2 claramente pseudoquistes. Recuerden, concepto pseudoquiste después del mes. Antes no se puede hablar de pseudoquiste, no dio el tiempo para que se forme esta pseudopared. ¿Y qué hacen los pseudoquistes? Molestan mecánicamente, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener saciedad precoz, vómitos, entonces muchas veces hay que drenarlos. Ya la pancreatitis se curó, esto no se va a reventar, esto ya está establecido, pero se drenan por las complicaciones mecánicas que generan, ¿está? No, eso es la vesícula. Esto es la vesícula, la pared de la vesícula y el lecho vesicular. Bueno, y esta es la última definición, que es, después de 4 semanas, esas áreas que hablábamos de colección necrótica también se circunscriben y quedan lo que llaman necrosis con pared definida, que es lo mismo que el pseudoquiste, pero en vez de esa colección líquida aguda haber desarrollado una pseudopared, esas colecciones necróticas agudas también desarrollan pseudopared. ¿Entienden? Esas son las 6 definiciones que ustedes tienen que saber. Acá se ve bien, ven, todo esto es necrosis y se formó toda una pseudopared inflamatoria. Ahora ven que es muy diferente lo que se puede ver en un pseudoquiste, vean qué homogéneo es, qué poca densidad, a cómo se ve esto. ¿Está bien? Hasta acá vamos bien con las definiciones, bueno. Otra definición es, yo tengo un área que defino que es de necrosis, la defino por la tomografía con contraste, y eso se puede infectar. Y eso es lo que se llama necrosis pancreática infectada. Y lo puedo definir por 2 cosas. Si aparece aire en el interior, porque no tiene por qué haber aire, no está conectado con nada que pueda tener aire, salvo gérmenes productores de gas, o ya van a ver que hay casos donde yo tengo que punzar una necrosis para saber si está infectada o no. Acá se ve, ven cómo se ve dentro del área de necrosis el gas, ¿sí? Si yo veo el gas, sé que ahí hay un germen que está produciendo gas, porque esto no está conectado con ningún órgano hueco. Bueno, esto ya lo hablamos, que es necrosis pancreática, y hablamos que lo importante es si es mayor o menor del 30%. Absceso pancreático sería como una colección necrótica que ya tiene pared, pero que está infectada. ¿Está bien? O sea, ven como desde el principio es lo mismo. La colección líquida va a ser el pseudoquiste, la colección necrótica va a ser la walled-off necrosis o el absceso pancreático. ¿Está? O sea que por eso, cuando hablamos de absceso pancreático, no hablamos de necrosis infectada. Hablamos de algo que ocurre después de las 4 a 6 semanas, ¿sí? Si no entienden, please, paren.
Bueno, de la clínica de pancreatitis no corresponde a esta charla, pero solamente les voy a mostrar que casi el 100% de los pacientes con pancreatitis van a tener dolor abdominal, náuseas o vómitos y taquicardia. Entonces, todo paciente que uno ve con dolor abdominal típico, náuseas o vómitos, no se puede ir de su consulta sin que ustedes hayan por lo menos pensado en pancreatitis. Fíjense que otros signos son mucho menos frecuentes, más o menos la mitad de los pacientes tiene fiebre, 40% o menos van a encontrar algún signo de reacción peritoneal, ictericia va a ser bajísimo. O sea que tomen solamente los 3 síntomas y signos iniciales para metérselos en la cabeza y tratar de que nunca un paciente con pancreatitis se vaya a su casa sin el diagnóstico. ¿Mm? Bueno, otro de los puntos controversiales era la severidad. Hay formas más simples y más complejas de hablar de severidad. Esta es la forma más simple, divide los grados de severidad en 3. Una pancreatitis leve, que es la gran mayoría de las pancreatitis, que son pacientes que no tienen falla multiorgánica y que no tienen complicaciones locales. La moderadamente severa, que son pacientes que pueden tener algo de falla multiorgánica. Por ejemplo, el paciente puede ingresar con hipoxemia o hipotenso, pero con la reanimación inicial mejoran. O el cuco que todos tenemos, que son las pancreatitis agudas severas, que son esos pacientes que yo les dije que en el mejor de los casos, es decir, que sobrevivan, van a estar con nosotros muchísimo tiempo, ¿sí? Son los pacientes que tienen falla multiorgánica persistente, como les expliqué antes, indistintamente de la sepsis, porque la génesis es exactamente la misma. La génesis es la respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Toda esta necrosis genera la liberación de mediadores inflamatorios de todos lados y se genera una respuesta inflamatoria sistémica que es absolutamente indistinguible de las de causa infecciosa, ¿sí? O sea que tratamos un paciente con falla multiorgánica en terapia intensiva como si fuera un paciente séptico y encima tenemos que estar todo el tiempo pensando en la cuestión local. O sea que es de lo más difícil que hay las pancreatitis agudas graves. Empiezan siempre las peleas con los cirujanos nunca quieren operarlo, uno con el librito en la mano dice, no, este sí lo tenés que operar. Es igual que con las endocarditis, ¿sí? El cirujano que empieza a operar un paciente con pancreatitis sabe que tiene una tarea ardua, sabe que cada 48 horas lo va a tener que meter en quirófano. Les repito, esto cambió bastante con los procedimientos percutáneos. Pero igual a nadie le gusta realmente invadir un paciente con pancreatitis, ¿sí? Es igual que la endocarditis, es como meter en un quirófano a un paciente que está gravemente enfermo de una enfermedad sistémica. Bueno. Para definir un poco las medidas a tomar, a qué pacientes hacerle tomografía con contraste, se utilizan los criterios de Ransom, que son criterios muy viejos, ¿sí? Incluso los modificados son de hace 40 años prácticamente, pero a Ransom le ha permitido vivir de esto toda la vida, porque hay miles de artículos sobre los criterios de Ransom que todos los escribe Ransom. O sea que él se hizo dueño. Y fíjense que el primer trabajo en 1974 era publicado en una revista de ginecología y obstetricia. O sea, el tipo arrancó bien por abajo, se ve que tuvo éxito, y bueno, ya el segundo trabajo ya fue American Journal of Gastroenterology, pero pasaron 8 años, ¿no? Bueno, los criterios de Ransom son criterios que se toman, algunos al momento de ingreso y otros a las 48 horas. ¿Por qué? Porque los de las 48 horas en general tienen que ver ya con la respuesta sistémica. Entonces, cuando uno dice el paciente tiene un Ransom de tanto, quiere decir que ya estuvo 48 horas, porque si no, no puedo hablar de los criterios de Ransom. ¿Está bien? Acá están los criterios que se toman al ingreso, que es la edad, leucocitosis, hiperglucemia, aumento de LDH y de GOT, ¿sí? Todas cosas que tienen que ver con complicaciones locales, y los criterios
que se toman a las 48 horas, que es caída del hematocrito, aumento de la urea, hipocalcemia, porque ustedes saben que el calcio se deposita en toda esta necrosis grasa, ¿sí? Cuanto más necrosis grasa, más hipocalcemia, hipoxemia, acidosis metabólica y secuestro de fluido. Secuestro de fluido es un concepto de, bueno, en esas 48 horas, ¿cuánto líquido uno le tuvo que dar para sostener la presión arterial? ¿Tá? Entonces, a las 48 horas yo digo, bueno, cada uno de estos vale un punto y digo, bueno, tiene un ransom de tanto. Ya de 3 para arriba, en general de 4 para arriba, ya es una pancreatitis grave, ¿sí? Entonces, esta es la forma más simple de establecer la severidad de la pancreatitis. Fíjense que estos son los originales de 1974. Después diferenciaron criterios de Ransom para cuando es biliar y cuando no es biliar, pero la realidad que esto nos pinta un panorama bastante acabado de lo que va a pasar. ¿Mm? Doctor, una pregunta. Sí. Cuando uno habla de el número de Ransom, Sí. ¿habla de los que consideran solo las 48 horas? O sea, nunca considerás los de ingreso, entonces. No, pero fíjate que ponele que el paciente ya de ingreso tiene 4 sobre 5, ya sabés que va a tener una pancreatitis grave. Pero vos cerrás esta clasificación en criterios a las 48 horas. Pero puede pasar. Ponele que al principio tiene que es mayor de edad y leucocitosis. Son 2 criterios, eso daría para una pancreatitis leve. Pero a las 48 horas agrega otros 2 criterios y ya es una pancreatitis grave. O sea que, obvio que si cuando ingresa tiene los 5, ya sabemos que va a ser grave. Pero si tiene 1 o 2, no sabemos qué va a pasar y hay que esperar a las 48 horas. ¿Entendido? Sí, gracias. Bueno. Fíjense, si tomamos mortalidad en función de criterios, ya con entre 3 y 5 criterios se muere 1 de cada 4 pacientes, ¿sí? Si tiene 6 y 8 ya es más del 50%, y si tiene entre 9 y 11, 11 es lo máximo, el 80% de los pacientes se muere. O sea que cuando es grave, es grave. Bueno, lo interesante de la tomografía es que sirve para hacer diagnóstico de pancreatitis. Si bien la sensibilidad no es tan alta, en los mejores trabajos llega a 90, porque hay pacientes con pancreatitis que tienen un poquito de edema y nada más, es muy específica. Cuando el paciente tiene claros signos de pancreatitis, aunque sea edema, tiene casi 100% de especificidad. O sea, si el tomografista no ve nada, 1 de cada 10 pacientes puede tener pancreatitis igual, con la clínica apropiada. Pero si ve, la tiene. Entonces, eso en cuanto al diagnóstico, pero lo más importante es lo que hablábamos antes, que es el pronóstico. Hay una clasificación que es la de Baltasar, que es la primera clasificación que después se unió a lo de la necrosis y es la clasificación final. Por supuesto, Ransom seguía, ¿no? Esto ya es del 90. Che, se inventó la tomografía. Bueno, hagamos una tomografía. Como no era tomografista, lo dejó Baltasar y pero Ransom es segundo autor. Y es lo que hablábamos, ¿sí? Son 5 grados. Grado A, páncreas normal. Recuerden que era el 10 o 15% de los pacientes puede tener una tomografía normal, aún cumpliendo criterios de pancreatitis, por ejemplo, con dolor y enzimas altas, pero tomografía normal. El grado B o 2 es simplemente edema. El grado 3 es edema más cambios peripancreáticos. El D es que haya una colección líquida y el grado E es que haya 2 o más colecciones líquidas, ¿sí? Como antes me preguntaron ustedes, fíjense que las colecciones líquidas definen gravedad. Sin embargo, esta es la clasificación que se usa actualmente, que incluye, acá Baltasar logra desprenderse de Ransom y hace la nueva clasificación de Baltasar solo, ¿no? Esto es de 1994. Esto es exactamente igual. ¿Ven? Esto es la de Baltasar, lo de arriba, y a eso se le agrega el grado de necrosis. Si no tiene necrosis,
si tiene un tercio o menos, si tiene medio páncreas o más de medio páncreas. Fíjense que el single dato más importante para pronóstico es la necrosis. O sea, nada es peor, porque esto da 6 puntos, ¿sí? La clasificación total es de 10 y da 6 puntos la presencia de más de 50% de necrosis. En cambio, si tiene 2 o más colecciones, da 4 puntos, que es mucho, pero no es el peor indicador pronóstico, respondiendo a lo que alguno me había preguntado. Ahí que dice una colección líquida o 2 o más colecciones, Sí. ¿eso requiere que hayan pasado 4 semanas? No, acordate No, eso que te colección da líquida es antes de las 4 semanas. Lo que es después de las 4 semanas es todo lo que tenga pseudopared. El pseudoquiste, la necrosis con pared definida. Esto puede ser el día del diagnóstico, ¿entendés? Excelente. Colecciones líquidas, no hay un límite de tiempo. Lo que hay límite de tiempo es para todo lo que tenga pared o pseudopared. ¿Capisci? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, esta estaría bueno que lo tengan claro. Entonces, es muy fácil. ¿Qué influye pronósticamente en la tomografía? Que tenga o que no tenga necrosis, que tenga colecciones y nada más. ¿Tá? Bueno, la ecografía en general, como les dije antes, se usa poco, se usa normalmente para ver complicaciones de la vía biliar que se ven mejor que en la tomografía. Y la resonancia solamente se usa cuando un paciente por algún motivo no puede hacer tomografía. Ejemplo, embarazada, sí. La resonancia es un gran auxiliar en las embarazadas, ¿sí? Porque la cuestión magnética no afecta al bebé y se usa como reemplazo de la tomografía en un montón de situaciones. Igual te quiero ver, embarazada así, metida en el coso, ese debe ser horrible, pero se usa. Bueno, ya vamos a ir terminando. ¿Hasta acá tienen alguna duda los in o los out? Sí, pasale por favor el micrófono. Y habíamos visto que se usaban más o menos criterios de sepsis. Todo lo que es Apache y todo eso que habíamos visto en sepsis, ¿también aplicaba acá? Sí, es buena la pregunta. El Apache se puede utilizar para cualquier paciente crítico. Hay protocolos que intentan comparar los criterios de Ramson con el Apache, pero al Apache le falta especificidad, ¿sí? O sea, un paciente con un Apache no tan alto, cuando usamos estos criterios, puede tener varios criterios y el pronóstico se correlaciona más con los criterios que con el Apache. El Apache que se usa es el Apache 2, ¿sí? Hay un Apache 3 que iba a resolver muchas cosas, pero es re complejo de usar y no se usa. Y el Apache 2, que ya tiene también 40 y pico de años, uno ya sabe, para cada patología, lo multiplica por un índice y da la mortalidad, ¿sí? O sea, al principio cuando salió el Apache 2, era bueno, más de 25 de Apache es muy grave, menos de 25 poco grave. Pero ahora yo digo, bueno, tiene un Apache de 20, lo multiplico por un coeficiente para pancreatitis aguda y me da la mortalidad. O sea que el Apache se ha ido mejorando. Pero sí, por supuesto que si este paciente está en terapia intensiva, el Ramson es algo que se hace las primeras 48 horas básicamente para saber si le vas a hacer la tomografía con contraste o no, si tiene que estar en el piso o en terapia, pero después se sigue diariamente con Apache a estos pacientes, ¿sí? De hecho, hay otra clasificación de severidad que la saqué para esta clase, que es la de Glasgow. Los de Glasgow, recopados con que se hicieron famosos con la Glasgow del estado de conciencia, hicieron una clasificación de Glasgow para la pancreatitis, que es más parecida al Apache que al Ramson. Pero me pareció que era confundirlos. Pero sí, absolutamente se usa el Apache. A ver. ¿Y la clasificación de Atlanta se usa? Los criterios Atlanta. Sí, sí, sí. No, ¿que son parecidos a los primeros que vimos? Sí, ¿o me los equivoco? criterios de Atlanta es todo lo que yo les di hoy. O sea, es los nombres de cada cosa
fueron definidos ahí y desde ahí siempre usamos esos nombres. Cada cosa que yo les dije hoy está basada en los criterios de Atlanta. O sea, decir qué es pancreatitis intersticial, pancreatitis necrotizante, colección líquida aguda, colección necrótica aguda, pseudoquiste, wall of necrosis, son términos que se acuñaron ahí en 1992, creo que era, habíamos dicho hace un rato, en Atlanta. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, sigamos. Entonces, aún hoy, esto se los voy a decir así. Entonces, paciente con pancreatitis aguda grave es paciente crítico, que le hacemos todo lo que se le hace al paciente crítico. Si necesita inotrópicos, recibe inotrópicos. Si tiene que estar ventilado, está ventilado. Si hay que dializarlo, hay que dializarlo. Más estar todo el tiempo pensando si localmente está teniendo un problema. Y el único problema que nos mueve a hacer algo diferente es que la necrosis esté infectada. ¿Sí? Se ha probado lo que se les ocurra, sustancias tipo aprotininas para quelar las enzimas pancreáticas en sangre, inmunoabsorción para sacar las enzimas pancreáticas, dar glucagón, dar somatostatina, nada ha servido. Esto es como la sepsis grave, que cuando se desencadena, se desencadenó y no la paramos. Entonces, un paciente con una pancreatitis aguda grave es un paciente con falla multiorgánica que recibe atención en terapia igual que cualquier paciente y que el único plus es que todo el tiempo hay que estar pensando si localmente se complicó y esa complicación amerita A, darle antibióticos empíricamente o B, ir a punzar o drenar. No es más que eso, ¿sí? Entonces, yo les diría que un paciente que tiene pancreatitis aguda, por supuesto, como cualquier paciente con inflamación sistémica, lo primero que hago es la hiperresucitación. ¿Se acuerdan del Early Goal Directed Therapy? Es exactamente lo mismo. O sea, un paciente puede parecer grave, le doy 500 mililitros de solución fisiológica y puede mejorar todo. Entonces no voy a empezar toda una cascada de invasividad con un paciente cuyo problema se soluciona dándole 1 litro de líquido. ¿Está bien? Entonces, una vez que lo reanimé, yo veo si el paciente tiene una pancreatitis grave como ustedes quieran, por todos los criterios que vimos, ¿sí? Grave tomográfica, grave por Ramson o leve o moderada. Si es leve o moderada, nada, el paciente lo miro y no mucho más, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene una forma clínicamente grave, es la indicación de tomografía por contraste y recuerden que la tomografía recién nos va a dar información fehaciente y confiable después del 4º o 5º día. Antes de eso puede haber áreas que van a ser necróticas que todavía toman algo el contraste, ¿sí? Entonces, ya acuérdense que les dije que el número mágico era 30%, yo le hago la tomografía con pancreatografía dinámica y digo, bueno, ¿tiene menos de 30% de necrosis o más? Si tiene menos de 30% de necrosis, no hago nada. La manejo como si fuera leve o moderada, lo miro al paciente. Nada más. Ahora, si tiene más de 30%, empiezo empíricamente con antibióticos. Imipenem, piperacilina, tazobactam, antibióticos que tengan buen espectro contra gérmenes gastrointestinales comunes, ¿sí? Una semana. Si el paciente mejora, solamente lo voy a tratar con antibióticos, porque asumo que tenía necrosis infectada, pero que no va a necesitar drenaje. Ahora, si no mejora, y ya le di una semana de antibióticos, voy a hacer una punción, aspiración del material, ¿sí? Si a pesar de una semana de antibióticos, en esa punción crecen gérmenes, voy a empezar lo que se llama necrosectomía, que puede ser quirúrgica convencional, que no se recomienda, laparoscópica, que si realmente es un paciente con mucha necrosis, es lo que se hace, o percutánea, que es lo que se intenta hacer, ¿sí?
O sea, una cosa es una punción con aguja fina guiada por tomografía para obtener un poquito de material y ver si está infectado o no, y otra es pinchar con una aguja gruesa, poner un catéter, drenar todo, lavar y dejar el catéter puesto. ¿Entienden? Cuando llegamos a este punto, hablamos de eso. O el catéter con la aguja gruesa, o la laparoscopía o la cirugía convencional. ¿Sí? Si es negativo, yo igual sé que en algún momento lo voy a tener que operar porque esa necrosis no se va a ir sola, pero solamente hago tratamiento de sostén. O sea, en agudo no voy a invadir al paciente. Fíjense que son muy pocos los puntos donde uno tiene que actuar más allá de basarse en los parámetros vitales, como en cualquier paciente crítico. O sea, esto es todo realmente lo que se hace. Igual, cada paso de estos siempre genera grandes discusiones, peleas. No, le hiciste la tomografía muy precoz, entonces por eso no se ve. Entonces vos tenés al tipo en el respirador hecho pelota que lo tenés que volver a bajar al tomógrafo. O sea, en la práctica es más complicado que lo que les estoy diciendo. Entonces, tiene más de 30% de necrosis, le doy antibióticos, pero al tercer día de antibiótico el paciente está con dosis máxima de inotrópicos, está realmente muy mal y a uno le dan ganas de nuevo de invadirlo. Y el cirujano, un paciente que está con dosis máxima de inotrópicos, dice, no, yo no quiero ser el que lo mate en el quirófano. Bueno, son esas pequeñas discusiones que siempre obtenemos. Pero como en toda la medicina, realmente lo que decía Hipócrates se ajusta, que es primum non nocere, cuando se empezó a pensar en la pancreatitis. Antes era divino, vos tenías todo necrótico, lo abrías al paciente al medio, le sacabas todo, era impresionante, pero bueno, la mortalidad era altísima. Bueno, preguntas. ¿Se conoce algún porcentaje de evolución de, por ejemplo, leve o moderada a un caso grave? Que sea de inicio leve a moderada, no, es muy poco probable. Ah, ok. Porque piensen que en general hay como una ofensa que es la que desencadena todo el cuadro, ¿sí? Salvo en estos casos biliares, pero en general, por eso Ramson, que no era ningún boludo, porque trascendió hasta nuestra actualidad, se tomó solo 48 horas para saber si un caso iba a ser grave o no. Si Ramson hizo eso es porque... en general, la evolución es buena. El que es buena y el que es mala es mala. Sí. En estos casos que sean de causa biliar y Sí. sea leve o moderada, hay que tratar, digamos, la litiasis. No. Hay que esperar que el paciente se cure y después tratar la litiasis. Lo que yo dije antes, hasta no hace mucho, las primeras 48 horas, si uno veía una causa biliar clara, iba a drenar la vía biliar. Después se vio que eso, ahí sí, transformábamos algunas leves a moderadas en graves. Entonces, después de una colangio retrógrada, una simple colangio retrógrada, casi el 100% de los pacientes tiene hiperamilasemia, ¿sí? No desarrollan pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una complicación de la colangio retrógrada, muy baja, pero es. Pero sí, pero entonces, si ya está la vía biliar tapada y me pongo a jugar ahí, aumento muchísimo. Pero lo que parecía lógico hace unos años, y el trabajo por el cual todos indicábamos la colangio retrógrada, era un trabajo que salió en New England, posteriormente fue absolutamente dejado de lado. Eso es lo más difícil que ustedes como médicos tienen que aprender, que no necesariamente hacer es bueno. O sea, a veces dicen, pero bueno, si no hago, esto tiene mortalidad. Entonces yo tengo que hacer. Sí, pero si haces, quizás tiene más mortalidad que si no haces. ¿Entienden? Eso es quizás lo más difícil en medicina. Lo más fácil es poner al paciente en una máquina y ¡brum!, hacerle todo. Lo más difícil es no. Yo sé que el paciente está muy mal y que desde la teoría estaría bárbaro que no tenga esas piedritas. Pero yo ya sé, porque hay suficiente evidencia, que si lo invado le va a ir peor. Pero así le va a ir bien, no sé si le va a ir bien, pero le va a ir peor si lo invado. Bueno, chicos, ¿más preguntas? Desde el domicilio, ¿alguna pregunta más? Bueno,
ahora ya van a tener en un ratito los prácticos, ¿sí? Bárbaro. Adiós a los de la Muchas casa. gracias, doctor. Chau, chau.